Apreciados televidentes, ustedes dirán que estamos ahondando mucho en esto de las monarquías europeas y los movimientos de franceses y de españoles, pero es necesario para ubicarnos en lo que fue 1820, cuando ocurre la reunión o el parlamento para que se dieran los tratados de Trujillo, el tratado de armisticio y de regularización de la guerra de noviembre de 1820. Para rebatir esa posición de algunos historiadores que opinan que fueron los españoles, porque eran muy buenos, que pidieron por favor que ellos querían conversar. Realmente los españoles para ese momento, inicio de 1820, se dieron cuenta que estaban perdiendo la guerra. Se había guerreado casi durante una década y habían llegado a un cuello de botella de mucha dificultad. Tenían muchos recursos, tenían mucho territorio tomado, es cierto, pero el Libertador les había dado el golpe mortal en Boyacá y les robó todo lo que fue el virreinato de Santa Fe y vino a Venezuela con charretera de general. Ya no era un atolondrado caraqueño que andaba por los caminos de los llanos haciendo desastre, no, tenía un ejército en el llano, había un frente de batalla en Oriente, tenía una plataforma de lucha montada en Angostura junto al padre río, al río Orinoco, y ya no era ningún atolondrado, repito, y entonces había que hablar con él. Morillo se da cuenta que era imposible ganarle la guerra a los lanceros en el llano, que la caballería nuestra había dado muestras de que no se podía con las armas europeas modernas para el momento. La infantería europea había fracasado rotundamente ante las lanzas y los hombres desnudos de la cintura para arriba con una lanza de 2 metros que eran fatales. Morillo pide auxilio y existen documentos que lo comprueban, en los cuales él pide refuerzos, solicita que le envíen refuerzos. Los españoles y el rey, dentro de ese absolutismo que hemos hablado, derrochaban los recursos y derrocharon los recursos de América. Dicen que el oro y la plata y las grandezas que se llevaban de esta tierra americana solo pasaban por España, hacia Francia, hacia Inglaterra, y que ellos no aprovechaban nada. Para 1819 estaban quebrados y no eran capaces de armar una expedición nueva, y entonces pidieron ayuda dentro de lo que se llamó la Santa Alianza, que era una unión de países monárquicos que no tenían nada de santos, pero que estaban bendecidos por el Vaticano y por el Papa. Entonces existe la evidencia de que hasta el zar de Rusia aportó los barcos para una nueva expedición y empezó a organizarse una nueva expedición en Cádiz. El 1 de enero de 1820, los 15.000 soldados que estaban enrolados y montados ya en los 45 buques de guerra que salían, se alzaron. Entraron en una sublevación encabezados por Rafael Riego y Antonio Quiroga. Se conoce como la Revolución de Riego y Quiroga, y dijeron: no vamos a América, no queremos ir más a América, y se declararon liberales. Y entonces el rey no fue que se llenó de emociones y que quiso, amando mucho a sus súbditos de América, no enviar más y vamos a conversar. No fue así, fue obligado por una revolución que lo hizo cambiar. Estoy hablando de enero de 1820. En marzo, obligado, jura la Constitución de Cádiz de 1812 y envía documentos a Pablo Morillo y a los oficiales de América para que pidan cacao. Esa es la verdad, y eso lo prueban los documentos. Existen papeles que dicen que bueno, que el rey acongojado por una larga guerra, entonces que está muy arrepentido
de haberse equivocado en estos últimos años, se está refiriendo a la monarquía absolutista, a los 6 años de absolutismo, y que ahora quiere entrar en una comunión con el pueblo y quiere darle la importancia a las colonias americanas, y que ahora este nuevo mundo tendrá representación parlamentaria, porque ahora se entraba en la división de los poderes, y que era necesario pasar la página y declararnos como hermanos, porque teníamos un mismo cielo, porque teníamos la misma religión y porque hablábamos el mismo idioma. Claro, hablábamos el mismo idioma porque nos habían masacrado durante 300 años. Los idiomas indígenas existían en la América. El quechua, el cuica, el chibcha, los aztecas, los incas, eran civilizaciones, si se puede llamar civilizados, los que vinieron. Entonces, ahora decían que sí, que hablábamos un solo idioma porque hablábamos el español. Él envía esas notas entonces a Pablo Morillo, y Pablo Morillo y aquel Morales y el Enril, en lugar de encontrar que llegaron barcos con armas y con refuerzos, encontraron que le llegaron con un cuento de que tenían que parlamentar. Yo no sé si los historiadores venezolanos y americanos habrán sentido lo que uno, después de leer tantos documentos, dice, bueno, ¿qué pensaría un hombre como Pablo Morillo o como ese sanguinario Morales cuando le llegan con un cuento después de 10 años de guerra de que no, vamos a conversar, llame a esa gente y vamos a tratar de convencerlo? Porque no era ningún arrepentimiento, era un cambio de estrategia. Simplemente la metodología cambiaba para la dominancia. Ahora se trataba de dividirlos, se trataba de que iban a conversar con los líderes individuales, y en efecto empezaron a enviarle cartas, le enviaron cartas a Páez para tentar a Páez, a ver si Páez mordía el anzuelo, enviaron emisarios a Angostura a hablar con los diputados del Congreso de Angostura, pero por supuesto que ya para 1820 el Libertador ya había dominado las bestias de sus tenientes, ya había fusilado a Piar, y ya, repito, había ganado en Boyacá y tenía la dominancia. Por supuesto que no era fácil dividirlo. Entonces, obligado a asistir. Dicen que Pablo Morillo dijo, están locos, no conocen a la gente, no conocen este mundo, no han venido a la América, no han paseado por los llanos, no han andado por San Fernando, ni por Calabozo, ni le han mirado los ojos a las bestias con las cuales nos estamos enfrentando. Yo particularmente digo que aquello tuvo que haberle costado muchas dificultades en el alma, en lo profundo de su ser, a un hombre como Pablo Morillo, que era un general que le había ganado la guerra a Napoleón, y que ahora tenía que ir arrodillado en minusvalía a hablar con los atolondrados rebeldes del 19 de abril, que ahora, 10 años después, pareciera que estaban ganando la guerra.